A veces, el mundo del espectáculo parece brillar con luz propia, lleno de sonrisas, cámaras y aplausos. Pero detrás de esa luz, existe fragilidad, humanidad y momentos inesperados que marcan para siempre a quienes admiramos. Carla Martínez, querida y reconocida presentadora, había sido durante décadas un rostro cálido en los hogares de millones. Su energía, su risa suave y su manera cercana de transmitir cada mensaje la convirtieron en parte de la vida cotidiana de muchos. Por eso, cuando la noticia comenzó a circular, cuando las primeras alertas en redes sociales se encendieron y los programas matinales detuvieron sus transmisiones para confirmarlo, el silencio se apoderó de todos. A sus 48 años, un accidente repentino cambió el rumbo de su historia y dejó a una audiencia entera con el corazón conmocionado, buscando respuestas, recordando momentos y comprendiendo que nadie, por más amado que sea, está fuera del alcance del destino. La mañana había comenzado como cualquier otra. Carla Martínez se preparaba para una grabación especial que celebraría un aniversario importante de su trayectoria. Había despertado temprano, se había despedido de su familia con un abrazo cálido, y había salido con esa sonrisa habitual que siempre la acompañaba. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que aquella sería una de las últimas imágenes que muchos guardarían de ella. Según la narración que se reconstruyó a través de testigos, el viaje transcurría con normalidad. El cielo estaba despejado, la ciudad avanzaba en su rutina, y ella conversaba alegremente con uno de sus asistentes sobre próximos proyectos, nuevas metas, y sobre lo agradecida que se sentía por todo lo vivido. Su vida parecía estar en un punto de armonía, familia, trabajo, reconocimiento y una calma interior que había buscado durante años. Pero el destino a veces no avisa. En uno de los tramos de la carretera, un vehículo que venía en sentido contrario perdió el control. Todo ocurrió en segundos. Un ruido seco, un giro brusco, un choque inevitable. El impacto fue tan repentino que no dio tiempo a reacciones, ni a llamados desesperados, ni a gritos de alerta. Lo que siguió fue un silencio pesado, casi irreal, como si el mundo se hubiera detenido para contener el aliento. Las primeras personas que llegaron al lugar se encontraron con una escena que nadie quisiera ver. Llamaron a emergencias, hicieron lo posible, intentaron ayudar, pero el tiempo parecía ir en contra de todos. En cuestión de minutos, medios locales comenzaron a reportar un accidente grave, sin mencionar nombres. Sin embargo, el rumor, ese rumor que viaja más rápido que la luz, comenzó a extenderse. Algunos periodistas recibieron mensajes, otros, llamadas. Las redes se movieron como una ola impredecible. Nadie quería creerlo, nadie se atrevía a confirmarlo. Era como si el universo entero se negara a aceptar la posibilidad. Carla Martínez, la misma que acompañaba mañanas. La misma que daba palabras de aliento. La misma que con su sonrisa convertía cualquier momento en algo más cálido. Las primeras horas fueron las más confusas. Sus compañeros de trabajo, aún en el set, comenzaron a notar el murmullo. Una mirada preocupada, un teléfono sonando sin parar, un productor dejando de hablar, otro saliendo del lugar con el rostro pálido. Y entonces, el silencio más difícil, aquel en el que nadie quiere decir lo que todos temen. Cuando finalmente la noticia se confirmó, el mundo se estremeció. Las lágrimas comenzaron a caer en miles de hogares. La pantalla, que siempre la mostraba sonriente, ahora mostraba su imagen con una música suave y mensajes de despedida. La tristeza fue inmediata, la incredulidad, absoluta, porque cuando alguien como ella se va, no solo se apaga una voz, sino que se desnuda una parte de él. Corazón colectivo. La noticia que estremeció al mundo entero no solo fue el accidente que sufrió Carla Martínez, sino lo que vino después. Aquello que nadie imaginaba, aquello que durante años se había susurrado en silencio, finalmente salió a la luz cuando ella, entre lágrimas y en un estado de vulnerabilidad absoluta, decidió confesar todo. Carla había sido durante mucho tiempo una figura querida en la televisión, símbolo de alegría, fuerza, cercanía y profesionalismo. Sin embargo, detrás de cámaras, existía un rumor que muy pocos se atrevían siquiera a mencionar. Se decía que Carla llevaba una carga emocional muy fuerte, que había vivido situaciones dolorosas que jamás pudo contar por temor a destruir su imagen y afectar a los que amaba. El rumor más fuerte indicaba que Carla no solo enfrentaba problemas personales, sino también intrigas internas dentro del mundo del espectáculo. Personas cercanas, incluso colegas, habrían aprovechado momentos difíciles de su vida para manipularla, hacerla sentir culpable y empujarla hacia decisiones que la alejaron de su paz interior. Algunos afirmaban que alguien dentro de su círculo más íntimo la había traicionado profundamente. Cuando Carla sufrió el accidente, fue como si el mundo se detuviera. La tragedia no solo afectó su cuerpo, removió todo lo que llevaba años guardado.
En medio del dolor, ella rompió el silencio. Con voz quebrada, reveló que durante mucho tiempo vivió bajo presión, críticas, desconfianza y heridas emocionales. Que hubo noches en las que lloró sin que nadie lo supiera. Que muchas veces sonrió frente a cámaras mientras su corazón estaba destrozado. Y lo más impactante, ella confesó que había una persona que le hizo daño, una persona que ella jamás nombró públicamente, pero que estuvo más cerca de lo que todos imaginaban. Las redes se llenaron de especulaciones. Fue una amistad, un romance, un colega de trabajo, alguien de su propia casa. La tragedia ocasionó un cambio irreversible. Su familia quedó emocionalmente devastada. Sus seguidores se dividieron entre la incredulidad y la tristeza. El mundo del entretenimiento se llenó de silencio incómodo. Algunos programas intentaron callar el tema, otros lo explotaron sin piedad. Lo más doloroso fue ver cómo Carla, quien siempre había dado luz, ahora luchaba por no apagarse. Y el mundo quedó conmocionado porque detrás de la figura fuerte y sonriente, siempre hubo una historia que nadie quiso ver. Y ahora, cuando su voz por fin se escuchó, ya era demasiado tarde. Después de que Carla Martínez confesara su dolor oculto, el silencio se convirtió en una enorme pregunta que todos querían resolver. ¿Quién fue esa persona que la hirió tanto? Durante años, Carla había sido vista como una mujer fuerte, siempre sonriente, siempre amable. Pero detrás de ese brillo había un cansancio emocional que nadie podía ver. Lo cierto es que la traición vino de alguien que ella jamás pensó perder, una amistad que consideraba como hermana. Esta persona, muy cercana al ambiente de televisión, la acompañó durante años, compartió camerinos, viajes, secretos, lágrimas y sueños. Pero con el tiempo, los celos comenzaron a corroer esa amistad. Mientras Carla brillaba, la otra sentía que su luz se opacaba. Fue entonces cuando empezó el rumor. Carla no es tan perfecta como parece. Esa voz se repetía detrás de cámaras, en pasillos, en reuniones privadas. Una sola frase, repetida 1000 veces, se convertía en mentira creída. La traición fue peor cuando esa supuesta amiga filtró momentos íntimos y dolorosos de Carla. Un episodio de ansiedad que sufrió antes de salir al aire. Una discusión familiar que quiso mantener en privado. Mensajes personales usados para avergonzarla. Todo eso comenzó a destruirla por dentro. Carla se dio cuenta tarde, muy tarde. Cuando llegó el accidente, esa persona fue la primera en aparecer en cámaras, diciendo estar destruida por lo sucedido, llorando frente al público, haciéndose pasar por la amiga fiel. Pero Carla, aún débil, la reconoció, la vio, la sintió, y fue ahí donde decidió hablar. No dio nombres, pero sus palabras lo dijeron todo. El dolor más fuerte no es el del cuerpo. El verdadero dolor es el que te causa alguien en quien confiaste toda tu vida. Las redes estallaron, los espectadores comenzaron a unir piezas. ¿Por qué parecía disfrutar de la atención que el sufrimiento de Carla generaba? La tragedia emocional fue más grande que la física. Carla, enfrentando su recuperación, tuvo que vivir con el miedo a volver a confiar, la traición que desgarró su corazón, el dolor de ver cómo su nombre se volvió tema de espectáculo, la incertidumbre de si podría volver a ser la misma. Y mientras tanto, el público lloraba porque la sonrisa que acompañó a tantas mañanas ahora estaba rota. Pero lo más impactante aún no había sido dicho. Porque Carla revelaría algo más doloroso y profundo. Algo que nadie esperaba. Algo que cambiaría para siempre su historia y la percepción del público. Y esa verdad no solo explicaría su tristeza, sino también la causa del accidente. Carla llevaba meses sintiendo una presión emocional tan grande que había perdido el brillo en los ojos. Por fuera sonreía, cumplía horarios, atendía entrevistas, y compartía momentos con su público como si todo siguiera igual. Pero por dentro, su corazón estaba agotado, y su mente llenándose de pensamientos oscuros. Y aquella tarde, justo antes del accidente, Carla salió de su casa con una sensación extraña en el pecho. Sus manos temblaban, no había dormido, había recibido mensajes hirientes, malintencionados, provenientes de la misma persona a la que ella alguna vez llamó su mejor amiga. Mensajes que decían, tú sabes que todo se te está cayendo. Deja de fingir ser la buena. Sin tu sonrisa, no eres nada. Esas palabras, fueron como un puñal directo al alma. Carla manejaba con lágrimas en los ojos. Nadie lo sabía, nadie estaba ahí, nadie escuchó su respiración entrecortada ni su corazón acelerado. Mientras la ciudad seguía su ritmo, ella estaba atrapada en su propio silencio. De pronto, un giro inesperado. Un cruce, una luz roja que ella no vio. Un estruendo seco. Luego, nada. Todo quedó en un silencio frío. Los testigos corrieron a auxiliar. Y en ese momento, el mundo se detuvo. La noticia se expandió en segundos. Carla Martínez ha sufrido un accidente.
Las redes estallaron, los medios interrumpieron programación, los mensajes de apoyo inundaron pantallas. Pero la verdad detrás de ese accidente no se supo de inmediato. Cuando Carla despertó en el hospital, no recordó el impacto. Lo único que recordó fue el dolor que la acompañaba desde antes. Y fue en ese estado, vulnerable, frágil, rota, que las cámaras esperaban afuera, que los rumores volaron como pájaros sin rumbo, que la traición parecía ganar. Pero entonces, ocurrió lo que nadie esperaba. Carla pidió hablar, pidió cámaras apagadas, pidió que la dejaran sola con un micrófono, una sala silenciosa y su verdad. Y llorando, con la voz partida, dijo: no sufrí solo un accidente, sufrí una caída desde lo más profundo de mi alma. La tragedia no está en mi cuerpo, está en la traición que viví durante años. Me rompieron el corazón, y cuando uno lleva el alma rota, el mundo se vuelve oscuro. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que no se puede actuar. Una tristeza real, dolor que no se inventa. Y la tragedia no fue solo el accidente. La tragedia fue perder la confianza en quien amas. Sentirte sola mientras todos te ven sonriendo. Tener que confesar lo que guardaste por años. Exponer tu alma cuando está rota. El mundo quedó conmocionado, sí. Pero no solo por la noticia, sino por comprender que la tristeza puede ocultarse incluso detrás de la sonrisa más brillante. Y desde ese día, nada volvió a ser igual. La noticia que nadie esperaba llegó una mañana silenciosa, sin cámaras, sin reflectores y sin aplausos. Carla Martínez, después de todo lo vivido, tomó la decisión más difícil de su vida. Retirarse del mundo del espectáculo. Su voz, normalmente firme, sonó frágil, quebrada, como si cada palabra le costara el alma. Necesito recuperar mi vida, mi paz, y mi corazón. Mi salud emocional es primero. Me retiro, por mí. Lo dijo así, sin rodeos, sin guión, sin una sonrisa forzada para suavizar la realidad. Pero la noticia no estaba sola. Detrás de esa decisión había un desgaste profundo, un dolor acumulado que ya había pasado su límite. Y entre esos motivos se encontraba uno de los rumores que ya circulaba desde hacía tiempo. Sus problemas con Ana Patricia Gámez. Durante años, el público las vio como hermanas, cómplices, compañeras inseparables en la televisión. Reían juntas, compartían historias, se abrazaban frente a cámaras. Pero detrás del escenario, las diferencias se hicieron cada vez más intensas. Se decía que Ana Patricia comenzó a sentir que Carla tenía más protagonismo, más cariño del público, más presencia. Y fueron surgiendo pequeños comentarios, miradas tensas, silencios incómodos, hasta que se convirtieron en distancia marcada. Carla intentó mantener la paz, pero la presión ya era demasiada. A eso se sumaron otros artistas, compañeros que decían apoyarla, pero que en realidad se sumaron a chismes, alimentaron rumores, y la dejaron sola en los momentos más críticos. Carla comenzó a sentirse rodeada de sonrisas falsas, de palmadas en la espalda que no eran sinceras. Se dio cuenta de que el mundo donde había construido su carrera estaba lleno de máscaras. La traición que había vivido meses atrás ya había abierto heridas profundas. Estas rivalidades internas terminaron por romperla definitivamente. Cuando Carla anunció su retiro, el estudio quedó en silencio. Hubo lágrimas. Hubo quienes bajaron la mirada, incapaces de sostener la culpa que llevaban. Ana Patricia, al enterarse, permaneció quieta. Algunos dicen que lloró, otros, que solo respiró hondo y miró hacia otro lado. Los medios intentaron convertir todo en espectáculo. Pero esa vez, Carla no permitió que explotaran su dolor. Ella no buscó culpables, no señaló nombres, solo habló desde el corazón. Me retiro para sanar, me retiro porque ya no quiero vivir para demostrar nada. Quiero volver a ser yo. El público quedó devastado, miles de mensajes inundaron redes. El mundo entero recordó que detrás de cada figura conocida, hay un ser humano. Fue la tragedia real, no fue el accidente, no fue la traición. No fueron los conflictos. La tragedia fue perderse a sí misma tratando de ser fuerte para todos. Y ahora, en medio del silencio, Carla intenta reconstruirse, lenta, suave, cuidando cada pedazo de su alma. Después del anuncio de su retiro, el ambiente en el medio artístico quedó dividido. Había quienes lamentaban su partida, quienes lloraban sin poder creerlo, y quienes, en silencio, sabían que habían sido parte de la herida que la llevó a esa decisión. Pero lo verdaderamente fuerte llegó después. El silencio que duele. Carla se alejó de cámaras, de luces, de entrevistas. Se escondió del ruido, el mismo ruido que durante años fue su hogar. Por primera vez en mucho tiempo, se miró al espejo sin maquillaje, sin peinados, sin la sonrisa que todos esperaban ver. Y ahí, frente a su propio reflejo, rompió en llanto.
No era solo tristeza, era cansancio, un cansancio emocional inmenso, profundo, acumulado. Por años de aguantar, se dio cuenta de que había dado tanto a los demás, que se había olvidado de darse algo a sí misma, amor propio. La reacción de Ana Patricia. Cuando la noticia se confirmó oficialmente, Ana Patricia no habló ante cámaras. No escribió nada en redes. No dio declaraciones, pero quienes estuvieron cerca aseguran que ella quedó en shock. Se dijo que lloró sola en su camerino durante varios minutos. No por la noticia en sí, sino porque sabía, en el fondo, que la tensión entre ellas había contribuido a que Carla llegara a ese límite. Hubo un momento en el que intentó llamarla, pero Carla no contestó. No era rencor, era dolor, un dolor que necesita tiempo, un dolor que no se sana con palabras apresuradas. Las otras figuras del espectáculo. Algunos mostraron apoyo público, mensajes de cariño, fotografías juntas del pasado, palabras de admiración, pero Carla sabía quién era sincero y quién solo buscaba verse bien frente al público. Otros, en cambio, guardaron silencio absoluto. Ese silencio, lo dijo todo. Había quienes nunca le desearon bien. Y ahora, simplemente, observaban desde lejos su caída emocional. El mundo entero sintió el golpe. Las redes se llenaron de mensajes. Tu sonrisa siempre nos acompañó, ahora es nuestro turno de acompañarte a ti. Gracias por tantos años de luz. Recupérate, Carla, te estaremos esperando. Pero Carla no buscaba aplausos, ni reconocimientos, ni homenajes, solo buscaba respirar sin que duela. La tragedia más profunda, no fue perder su carrera, no fue alejarse de los reflectores. La tragedia fue darse cuenta de que, mientras iluminaba la vida de millones de personas, ella estaba apagándose por dentro. La tragedia fue entender que la vida puede romper incluso a las almas más fuertes. La tragedia fue aceptar que la confianza que dio fue usada en su contra. Pero en esa oscuridad, empezó a nacer una luz diferente. Una luz más suave, más tranquila, más suya, la luz de una mujer que está reconstruyéndose. Paso a paso, sin prisa, sin cámaras, sin aplausos, solo con su corazón. Espero te haya gustado el video, te agradecería que lo compartas y dale like.